escuchan algún sonido externo, es porque nosotros tenemos una visita en la tarde de hoy, entonces puede ser que de repente ustedes escuchen un sonido ambiental incidental. Utilizando el término a propósito de que esta parte del programa es puramente legal. Habrá incidentales en nuestra conversación en la tarde de hoy. El licenciado Manuel Olivero, ustedes lo conocen, lo conocen todos, está con nosotros esta tarde y nosotros tocamos el tema de la determinación de herederos, lo que uno encuentra, licenciado, bienvenido, lo que uno encuentra en unos letreros que ponen en las propiedades, por ejemplo, que dice, esta propiedad tiene un deslinde, eso es bueno, eso es malo, eso es lo mismo que un embargo. ¿Qué significa ese letrero? Buenas tardes, Zoila. Buenas tardes a todas las amigas oyentas y a los oyentes de Fresco que oyen y siguen este programa. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes, aunque sea por teledistancia. Hubiera gustado compartir los pastelitos, los kipes, la picadera, pero ni modo, vendrán esos momentos nuevamente. Esas golondrinas volverán. Así es. Ya así pasando a responder tu pregunta. Mira, el primer aspecto es la determinación de heredero. ¿Cuándo y en qué momento se requiere una determinación de heredero? Una determinación de heredero se requiere a partir del momento de que ha fallecido una persona y hay que determinar quiénes son las personas que reciben los bienes del fallecido. Técnicamente, en nuestro derecho hay una palabra muy antigua en el derecho romano, se llama del decuyus. Esa es una frase que a veces se oye, de cuya sucesión se trata. Es la persona que ha fallecido. Pero la determinación de heredero, que es un acto notarial que hace el notario una vez ha habido una persona fallecida, es un acto totalmente distinto y un procedimiento totalmente distinto a lo que es el procedimiento de deslinde que tú señalabas. Hay una propiedad que tiene un dueño que lamentablemente fue que compró una porción de terreno. Digo lamentable en el sentido de que antes no se hacían los deslindes, es decir, la mensura e individualización de esa porción de terreno. Entonces, ahora, a partir de la ley 10805 de registro inmobiliario, se exige que todo terreno esté debidamente deslindado. Y otro aspecto que en cierta medida complicó todo este proceso en su inicio es que ahora, de conformidad con la nueva normativa, todos estos deslindes tienen que estar debidamente georreferenciados. ¿Qué quiere decir? Que las medidas ya no se hacen tomando cinta métrica, que tenía un margen de error de un 10% o más, sino que se hacen con medidas confirmadas vía satelital. Hay un aparato que toma las mediciones, que las comprueba, las envía por señal hasta la Dirección General de Mensura Catastral, que es quien al final aprueba los planes. Me encantan estas visitas de estos jovencitos que quieren conocer de todos estos temas jurídicos. Entonces, creo que por ahí andan. O sea, hemos cambiado. Determinación. Antes era físico, ahora es satelital. Los procedimientos de mensura catastral, de medida de los terrenos, ya ahora tienen que seguir una reglamentación nueva que utiliza un sistema georreferenciado. Son unos aparatos que tienen unas señales que la confirman con el satélite, mandan unos números de referencia que dan lo que llamamos coordenadas. Y esa es una parte muy técnica de lo que es el trabajo del agrimensor. Para la mayoría de la población, lo que tiene que saber es que si tiene lo que llamábamos antes una carta constancia, para poder venderla, va a tener que deslindar. Ok. O sea que cuando tú tienes ese letrero, no es necesariamente porque tú tienes un conflicto. Ni tampoco es que ha habido una persona fallecida, porque la persona lo compró, está vivo y tiene que actualizar
la mensura, la medida de su propiedad para poder venderla, porque la ley, para que no siguieran habiendo ventas sobre ventas sobre ventas de una carta constancia, que era y mira, la numeración de los certificados de título viejo decía 68-05, es decir, el año 68 era el título número 5, pero ya eso no se puede. Entonces, los volúmenes de operaciones requieren un mecanismo, y ya con todo este sistema computarizado, pues entraña una designación catastral mucho más específica, una numeración de certificado mucho más precisa. Entonces, todas estas cosas mejoran el sistema de tierra. Obviamente, el tema de las declaraciones sucesorales y las sucesiones está cerca, involucra todavía mucho más, porque una sucesión puede o no involucrar inmuebles, pero son dos procesos que van paralelos. Uno es la sucesión y otro es la determinación de heredero. Ok, si nos quedamos en el terreno de los bienes inmuebles, vemos, entonces es muy frecuente que aquí se produzcan situaciones por conflictos entre familiares, más que todo por terrenos. Entonces, ¿cómo tú puedes vender una propiedad 2 veces? ¿Cómo tú puedes vender un terreno 2 veces? ¿Cómo tú puedes mejor dice, ¿cómo evitar que no suceda? Porque usted no debería de vender. No. La pregunta la hago del cómo es posible que eso se haga. No cómo yo no lo hago como déjame ver cómo lo hago, sino cómo es posible que eso se haga, de qué se valen para hacerlo, dónde está el fallo. Bueno, el primero de los fallos, que es lo que ha tratado de corregir toda esta legislación de registro inmobiliario y todas estas modificaciones, es sobre la base de suprimir las ventas sobre ventas de cartas constancia y parcelas que tenían una gran extensión. Recordamos, por ejemplo, hay una parcela muy famosa aquí en el Distrito Nacional, le decimos la parcela 110 reformada 780, una gran finca que pertenecía a uno de los familiares de Trujillo, y esa finca, cuando se desarrollaron los proyectos urbanísticos, que los desarrollaron Sabica, Bienes Nacionales y no sé qué otras instituciones del gobierno, no hicieron el proceso de deslinde, de subdivisión, y tuvo que ser muy posterior. Entonces hay ventas sobre ventas sobre ventas. Entonces, para evitar toda esa repetición y poder facilitar la identificación de los inmuebles y la exacta medida de los terrenos, es que se han implementado los cambios a partir del año 2005, que se hizo la reforma en materia inmobiliaria con la nueva ley de registro inmobiliario y los diferentes reglamentos que se han dictado. Un aspecto que se ha señalado fue que, como todos los deslindes podía haber conflictos con los vecinos, se cita a los vecinos, se le pide autorización para que los vecinos den constancia de que no tienen conflicto con los linderos. Creo que mantener ese procedimiento, aunque sea un poquito más largo y tedioso, conviene más. La Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Mariano Germán, intentó, por presiones de sectores económicos, volver a los procedimientos administrativos, y esto se ha demostrado que en realidad es un fracaso, porque permite que se dupliquen títulos, permite que se superpongan terrenos. Había un agrimensor que, a modo de broma, señalaba que si aquí con el sistema viejo, si se ponían cada título de propiedad de porción de terreno uno al lado de otro, ocupábamos toda la isla de Santo Domingo, llegábamos a Cuba y ocupábamos parte de la Florida. En el sentido de la duplicidad de los porque títulos. se hacían cartas constancia sobre cartas constancia, y obviamente muchas veces no cancelaban las anteriores o no hacían las medidas. Por ejemplo, en una sucesión que yo manejé en la región este, cuando sumamos todas las porciones de terreno, daba que teníamos, para dar un número, 4.000 metros 4.000 tareas de tierra.
cuando mandamos al agrimensor a verificar y a medir, lo que en realidad teníamos era 8.900 tareas. Perdón, 1.890 tareas. 1.890 tareas. Entonces, de 4.000 quedaban la sumatoria matemática, que era que habían ventas, que habían terrenos, que se habían aportado a una compañía, pero el título había quedado todavía a nombre de la persona que la aportó. Teníamos título a nombre de la compañía, título a nombre del propietario. En el caso de esposos, de sucesiones familiares, ¿cómo tú puedes cuidarte y cómo tú puedes saber que tú tienes una oposición a venta, que tú tienes, que te vendieron tu propiedad y tú no estás al tanto? ¿Eso es posible todavía? Vamos a dar el siguiente aspecto, la siguiente recomendación a todos los amigos oyentes y amigas oyentes. Número 1, por favor, la época de usted comprar una porción de terreno, de usted comprar una casa o comprar un apartamento y guardar los documentos de compra y el título, guardarlo debajo de la cama y no pagar los impuestos de transferencia, están en el pasado. Muy peligroso y muy costoso. Y explico por qué. Número 1, antes no se aplicaba mora o penalidad por ejecutar la transferencia de la venta dentro de un plazo determinado. A partir de las últimas modificaciones, después de los 6 meses, empieza a acumular penalidad. Segundo elemento, si la compañía, la constructora que a usted le vendió, dejó de operar, está omisa, no declara o debe pago de impuestos de años anteriores, no se le va a poder ejecutar la transferencia al momento que usted intente realizarlo. Por tanto, si usted compró, ejecute la transferencia en los próximos 30 a 90 días. Mi recomendación. El otro elemento, si la persona que le vendió se fue del país, no tiene cédula actualizada, falta el documento de identidad, los documentos, incluso el tema de los poderes de más de un año, no lo están asimilando y le van a pedir que la persona comparezca para que ratifique la venta. Lo cual nosotros los notarios decimos, bueno, pero ¿y entonces para qué la ley exige que sea una firma de notario? Los registradores de título han señalado que esos famosos poderes de muchos años anteriores era el motivo de falsedad de firma, de personas fallecidas transfiriendo inmuebles. El registro de título, antes de ejecutar una transferencia, verifica que la cédula de esa persona esté todavía vigente y esté hábil. O sea que si la persona falleció y ellos detectan que la persona falleció al momento de ejecutar la transferencia, también paraliza la venta. Es decir, tú compraste a una persona hace 5 años, la persona hace 2 años falleció, tú vas a ejecutar la transferencia hoy, te la van a bloquear porque esa persona ya ha fallecido. Y ellos en su base de datos validan ese elemento. Ok, voy un momento a publicidad, licenciado, y cuando regresemos de publicidad, ¿qué es la oposición? La oposición a venta. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo eso se hace? ¿Cómo se transfieren los títulos de propiedad? Ya venimos. Solo para mujeres.